¿Sabes qué es un cuñado? Sí, tu cuñado es el marido de tu hermana o el hermano de tu mujer. Pero esta palabra se ha hecho famosa en España para designar a esa persona, ese amigo o familiar que lo sabe todo y que por mucho que te esfuerces siempre te va a demostrar, con un aire de superioridad, que todo lo hace mejor que tú, que te puede enseñar lo que quiera y que su p*** es más grande que la tuya. Pues en el Mundial de Fútbol, los cuñados que lo saben todo de este deporte se reproducen como setas. Vamos a ver las típicas frases prepotentes que seguro que dice ese cuñado que conoces y que si prestas atención vas a ver qué fáciles son de contrarrestar. ¡Que no lo valgo! Bah. El problema es que hay malos rollos en el vestuario entre Piqué y Sergio Ramos. Esto es el clásico de los últimos años y mantra de los críticos en la Eurocopa de 2016. El propio Gerrard ya zanjó esta situación hace más de un año. Lo he repetido más de 20 veces, nos llevamos de maravilla. Es más, vamos a ser socios en un negocio que le planteé. Dicha aventura está ligada al fútbol y los medios, una empresa enfocada al contenido editorial en el que los deportistas se expresarán sin periodistas intermediarios. Gerard Piqué, un jugador al que se acusa de no tener compromiso con la selección y ya ha jugado su partido número 100 con España. Incluso hay varios jugadores del Barça y el Madrid que juegan en la selección y que comparten grupo de WhatsApp, tal y como reveló el propio Piqué. Es que España no tira. 12 tiros contra Portugal. Cierto que España no es la más rematadora del campeonato, pero el ser la segunda selección que más posesión ha tenido en el torneo, con un 67%, invita a pensar que España no intenta anotar. De hecho, el problema contra Portugal fue que de los 3 tiros a puerta en contra se encajaron 3 tantos. España tira más de lo que parece. Diego Costa, este va buscando siempre la expulsión. Desde la temporada de su debut con España, 2013-2014, Diego Costa ha disputado 215 partidos oficiales, sumando clubes y selección, y solo ha sido expulsado en 2 ocasiones. Mira, Messi no puede ser el mejor del mundo si no es capaz de ganar un mundial. Johan Cruyff, Di Stéfano, Puskás, Eusebio, Platini... La lista de las estrellas sin un mundial sigue y sigue. Cristiano no marca en los días importantes, bueno, solo de penalti. Ni es fácil tener su porcentaje de acierto en penaltis, ni mucho menos es cierta esta afirmación, como pueden atestiguar De Gea el otro día o sus rivales en Champions. Portugal es Cristiano y 10 más. Sin él, son un equipo normal. Última final de la Eurocopa. Cristiano se retira lesionado en el minuto 25, con 0-0. Portugal acaba venciendo a Francia, una de las favoritas para el Mundial, en París. Algo más que un jugador contra el mundo. Hazme caso, Bélgica es la tapada para el Mundial. No. La tercera mejor selección, según el ranking FIFA, no cuenta como sorpresa o tapado. Griezmann va a estar distraído con su fichaje. Si 24 horas después del anuncio de su continuidad en el Atlético marcó gol y fue de lo más destacado de Francia, suena raro que ahora pueda empezar a distraerse. Estos se van a desmayar con el Ramadán. Primero, el Ramadán acabó el pasado día 16. Los jugadores de Marruecos contaban con una bula de las autoridades religiosas para posponer el ayuno hasta terminar el Mundial. Eso no impidió que perdieran contra Irán, que sí estaba practicando el Ramadán el día del partido. En Francia son todos negros. Esta frase es peligrosa, hay gente que la utiliza como si estuviera mal o como si fuera extraño atendiendo a la realidad social de Francia. De los 23 futbolistas, solo 3 han nacido fuera del territorio francés actual. Mandanda, República Democrática del Congo, Umtiti, Camerún y Lemar, Guadalupe. Es más, lo raro sería ver una Francia sin mestizaje que no fuera representativa de su población. A James lo fichó el Madrid solo por el Mundial. No sabían ni de qué jugaba. El centrocampista colombiano ya era la estrella del Mónaco cuando el Madrid lo fichó. El club francés lo había fichado el año anterior al Oporto por 45 millones de euros. A la FIFA le interesa que gane Messi. Rumor expandido desde que le dieron el premio al mejor jugador del pasado Mundial.
Si la FIFA quiere que gane Messi el Mundial, no se le está dando muy bien. A la FIFA le interesa ayudar a los jeques, te lo digo yo. Como ya vimos en el Rusia 5, Arabia Saudí 0. Sí, el próximo Mundial es en Qatar, pero no todos los jeques comparten nacionalidad. Putin ha amañado el sorteo. Mira su grupo. Tras el buen inicio de Rusia, este comentario es tendencia en los grupos de WhatsApp o en las barras de los bares. Rusia evitó a casi todos los grandes al contar como cabeza de grupo al ser anfitrión, algo pactado de antemano. Además, Uruguay no es un invitado sencillo en el grupo. Bah. ¿Qué frases típicas de cuñados hay en tu país? Vamos, compártelas más abajo en los comentarios. Así nos podremos reír todos y aprenderemos un poquito más para poder contrarrestar a ese cuñado sábelotodo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Que no lo valgo! Bah.